Dramas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Buenos días, bienvenidos a Jalisco TV, una emisión más de Corazón. Es un honor que nos acompañe a mí y a mi amigo Josué. ¿Cómo te fue? La verdad, muy bien, Lulu, muchísimas gracias por preguntar. Y pues tú sabes que siempre estoy muy encantado de poder compartir contigo y con ustedes allá en casita de este espacio que para lo único que sirve es para ayudarnos a cuidarnos mejor los unos de los otros. Efectivamente, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. ¿Qué te parece, Josué? Y allá nos acompañen en casa a escuchar este latido informativo y regresamos a charlar. Para el año 2024, se reportaron 5.323 investigaciones por abuso sexual infantil en Jalisco, lo que representa un marcado incremento respecto al periodo comprendido entre 2018 a 2021, cuya tendencia promedio era de entre 2.000 y 2.500 casos denunciados. Existe un fuerte problema de subregistro, pues cerca del 95% de los casos podrían no denunciarse, y se estima que en ese mismo año, más de 10.000 personas menores de 17 años habrían sido víctimas de abuso sexual infantil. Pues son cifras alarmantes y lo que más me preocupa, Josué, es que hay miles de casos que no son denunciados y es algo que se tiene que atender porque si bien es cierto hay unas cifras de 5.000, estiman que 10.000 no son los que llegan a los tribunales, que las familias deciden callarse. Sí, la verdad es que todos sabemos, ¿no? En México no existe una cultura de la denuncia. Sabemos que las denuncias están muy desincentivadas porque pues tú podrás aventar todo el trámite. La verdad es que denunciar cualquier cosa, sobre todo violaciones a los derechos humanos o a cualquier cosa, o sea, tú denunciando que no tenga que ver de pronto, no sé, con dinero o así, en realidad las consecuencias tardan mucho en llegar o en realidad nunca llegan o las investigaciones se alargan. Las instituciones pues que persiguen este tipo de delitos están sobregiradas. Entonces pues sí, claro que entiendo que hay un subregistro y podría decir que el subregistro que se tiene estimado está muy por debajo de la realidad. Exacto. Entonces pues sí, claro que me suena muy plausible este latido informativo. Y fíjate que me pregunto, ¿por qué las familias decidirán callar o más bien optan para que efectivamente un delito como lo es el abuso sexual infantil no sea castigado? Yo creo que desde ahí tendríamos que empezar a retroceder y ver por qué, u observar, y por eso te voy a hacer la pregunta de la semana, Josué. Adelante. En 25 segundos, ¿tú cuál crees que sea el peor estigma que puede pasar una víctima de abuso sexual infantil una vez que pues este delito le ha tocado su vida? Corre tiempo, 1, 2, 3, ahí está. Disculpa. Creo que justo el ser revictimizado. Creo que en cualquier como ámbito donde tenga que ver como el tema de lo sexual, las personas que han pasado por abusos sexuales terminan teniendo este estigma como de que ahora ya están pervertidos para siempre. Entonces sí puedo imaginarme cómo las familias o incluso las niñas, niños y adolescentes que pasan por esto, pues no denuncian porque no quieren cargar con esta imagen de esta persona que ya perdió la pureza, ¿no? O sea, esta persona que ya está pervertida o que ya tiene algo malo que nunca se le va a quitar. Y sabes que yo voy a intervenir también. Yo me imagino, porque he escuchado casos en redes, en los medios, de que a veces la víctima se siente culpable de lo que le pasó o que fue responsable, cuando realmente cuando eres una persona menor de edad, tú no tienes responsabilidad de este delito porque quien está ejerciendo ese abuso es alguien, pues, voy a decir malévolo, que está coaccionando y que te está manipulando. Pero de eso y muchas cosas más vamos a hablar en este programa porque vamos a traer a 2 personas expertas, que no voy a anticipar nada, porque vamos a ir a escuchar este sondeo, saber cómo es que la sociedad jalisciense tiene que decir u opinar frente a esta problemática. ¿Realmente estamos conscientes del peligro por el cual están pasando nuestras niñas, niños y adolescentes? Vayamos a escucharlos. Vamos. Pues principalmente creo que hablar más del tema. En las casas es muy tabú el hecho de llamar como las partes como se llaman, y desde que los niños aprenden a diferenciar cómo es que se llaman, saben que esas partes no se deben tocar.
o qué personas pueden sí o qué personas pueden no, como mamá cuando puede limpiarlos de chiquitos o así. Y en la escuela, pues también creo que nos den más libertad, porque muchas veces los maestros no lo tocan por el hecho de que los papás se pueden enojar o que la escuela lo puede tomar de una manera como agresiva a los papás, entonces por eso como que lo tocan por encimita y no realmente lo hacen como debería de ser. Lo que podría ser para nosotros como futuros docentes, vuelvo a repetir lo mismo, podría ser implementar campañas, podría ser fomentar el diálogo en casa, ya que la ANEM lo plantea bastante, tener esa relación comunidad con la escuela, entonces pues sería una opción viable para que pues podamos evitar eso del abuso infantil. Pues principalmente yo digo que educando a los niños como uno como papá, yo todavía no soy mamá, pero a mí me hubiera gustado que mi mamá desde que entré a la primaria o tengo uso de razón, me explicara cómo se llamaran mis partes para no andar poniéndole apodos. Entonces, explicarme qué está bien, qué está mal, porque hay algunos papás que tienen ese todavía miedo de decir, es que no le puedo explicar esto a mi hijo porque no son libres todavía. Entonces, siento que más que nada sería explicándoles, enseñándoles a su manera para que ellos entiendan qué sí se hace, qué no se hace y qué no puede permitir. Pues yo digo que podemos empezar a fomentar desde casa y tanto nosotros como futuros docentes la confianza y marcarle a los niños y niñas qué límites pueden hacer con otras personas, y como los videos del maestro Miel, que hace canciones acerca de este tema, que te dice qué partes no deben de tocarte y cómo prevenirlas. Yo creo que dialogando desde casa, desde diciéndole a los niños cómo se llaman sus partes, hasta fomentándoles la confianza entre los padres, para que el niño pueda decirte, por ejemplo, si algo siente que le incomoda o siente que le está pasando en la escuela, que le comente a su mamá o a su papá, porque conozco muchos niños que no hablan ni con su mamá ni con su papá, entonces sí creo que hay que fomentar más desde casa. Incluso en el salón también se le pueden dar clases de cómo se llaman las partes, de cómo prevenir como tal un acoso, explicarles qué es un acoso, para que ellos pues se puedan defender ante la vida y ante las situaciones que les estén pasando. Pues ya regresamos. Es interesante saber cómo sí debemos estar alertas ante esta problemática que ya es un cáncer social, lamentablemente, en nuestra cultura mexicana. Pero para desdoblar muy bien el tema, quiero presentarles ahí en casa a nuestras invitadas de lujo el día de hoy. Ellas son Dafna Viniegra, presidenta de la Asociación Civil ILAS, y nos acompaña también la vicepresidenta Ángela Orozco. Están en su programa. Es un placer que estén aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primeramente, ya para saber qué es ILAS, quiero lanzar la pregunta al aire. Ustedes ya me dicen quién la contesta. ¿Por qué nació y qué es ILAS? ILAS es una asociación civil que trabajamos para prevenir el abuso sexual infantil desde varias aristas. ILAS nace con la conclusión de la escritura de mi libro Sanar para Crecer y Trascender, en donde pues comienza un movimiento en mí de trascender más allá de dejar solamente un testimonio, de realmente trabajar en una prevención activa para la prevención del abuso sexual infantil. ¿Y las siglas qué significan? Porque pues está muy interesante cuando me ILAS, como que no hilas realmente el nombre. A ver, platíquenme qué significa. Infancia libre de abuso sexual. Perfecto. Ángela, platícanos, cuando nace esta iniciativa a raíz de un libro de tu amiga y compañera, ¿cómo es que te sumas o cómo fue esta mancuerna? Bueno, pues me invitaron y me acercaron a leer su libro y después me invitaron a participar en el equipo de ILAS. Soy parte del consejo de ILAS y después ya como vicepresidenta, y creo que es un trabajo que siempre me ha interesado muchísimo, sobre todo porque pues ahorita está desbordado y tenemos que alzar la voz todos para que este problema no siga creciendo de esta forma, ¿no? Tenemos que proteger a las infancias desde muchos puntos de vista. Es muy importante que la sociedad se entere de lo que hace ILAS y todas las ONGs y de cómo está en realidad este problema.
Claro, y precisamente, bueno, nosotros en casa, cuando lees, cuando investigas, pues ya sabemos lo que es el abuso sexual infantil. Sin embargo, sigue existiendo algunas dudas, porque, bueno, es que abuso sexual es cuando si el menor o la adolescente lo consienten, entonces no es abuso. Realmente, cuando nos afrontamos a un problema y a un monstruo como este, ¿qué es lo que sí debemos tener en cuenta? ¿Qué sí es el abuso sexual? El abuso sexual infantil es cualquier práctica sexualizada que exista entre una persona adulta y un menor, en donde exista o no consentimiento, en donde existan o no tocamientos, violación, etc. De pronto se vuelve como muy complejo entender que un abuso sexual infantil puede llegar a ser sin inclusive tocar a un infante. Es muy importante hablar de la desigualdad de poder, cómo ejerce una presión muy fuerte en el abuso sexual infantil. Necesitamos generar esta parte de la desmitificación de los agresores sexuales infantiles. Son de las cosas más importantes, entender que el 85% de los agresores están dentro de la casa y son personas a las cuales los niños les tienen confianza, cariño y afecto. En la medida en la que hablemos de un agresor sexual infantil como un ser horrendo que se esconde por las esquinas y que huele mal, pues evidentemente generamos una especie de espacio en donde se puede cometer el abuso, porque ¿qué pasa si es el primo o la prima favorito, que huele bien, que le da regalos, que es completamente cariñoso y juega con los niños? Y Josué, antes de iniciar pues el programa, estábamos comentando tú y yo pues ideas vagas que tenemos, claro, o de testimonios cercanos, y qué tan importante es que seamos educados o identificar esos mitos desde el entorno familiar. Tú mencionabas algunos, por ejemplo, en la pregunta del reloj de arena. Sí, justo. Yo creo que el trabajo de ILAS, ya hemos tenido aquí algunos invitados, ¿no?, en ese programa, a Fundación Paz o Fin de la Esclavitud, que de alguna manera pues sí o sí pues terminan combatiendo el abuso sexual infantil. Y creo que siempre lo más importante es que, además de los padres de familia que tengan información, los menores, o sea, las niñas, niños y adolescentes tienen que tener esa información. O sea, ahorita que están mencionando, y afortunadamente tenemos mucho programa por delante y lo vamos a poder ahondar, pero creo que ahorita, si usted se puede quedar algo en este programa, es la información es poder, y en este caso le puedes dar el poder a una posible víctima de defenderse e incluso de prevenir. Exactamente, y pues tú lo has dado en el clavo. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar, porque este tema de verdad es tan importante y tan trascendente para que efectivamente podamos blindar a nuestras infancias. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Ya regresamos aquí a De Corazón y estamos hablando sobre la prevención del abuso sexual infantil. Y pues anteriormente les presentábamos a nuestras invitadas. Platíquenos por qué es importante hablar de esta problemática del abuso sexual infantil en el hogar, entre padres e hijos. Bueno, creo que la clave es que entre más silencio se guarde, más se favorece el abuso sexual infantil. Creo que el silencio lo único que hace es proteger al agresor y no a la víctima. Es muy importante ponerlo en la mesa, porque yo creo y tengo la sensación, estoy casi segura, que si el agresor se siente visto o se siente que algún familiar lo puede denunciar, va a dejar de hacerlo. En algún momento creo que el silencio hace, y que nada pasa, pues que siga habiendo abuso sexual infantil. Yo creo que los agresores dicen, bueno, si a fulanito no le pasó nada, si a menganito no lo denunciaron, porque en la familia se guarda como un estigma de que es el adulto, ¿cómo voy a denunciar al papá, al tío, al hermano, al amigo? Es que es un delito y tenemos que denunciarlo. Sí, y en la medida que lo denunciamos es la única forma en que se va a hacer como grande, en los que se van a ver los castigos, en la que se va a ver la consecuencia. O sea, la sociedad es quien puede prevenirlo. Ese es el factor más importante por lo que se debe de hablar en la familia. Y hablar abiertamente entre adultos y niños y decir, nadie te puede hacer esto. Las sensaciones de incomodidad, yo te creo, nadie te puede tocar, delante de todas, que puede ser un posible agresor.
Exacto. Nadie te puede convencer. Y tú también como papá estar alerta si alguien se acerca mucho a tu hijo, si le pide guardar secreto. Todas esas claves que ya se saben, que ahorita Dafna las va a compartir, es muy importante. Creo que en la medida en que el tema se hable abiertamente en las familias, se va a poder prevenir. Porque lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, creo que ese es el principio muy importante de la protección. Y siempre darles la seguridad a los niños que les vamos a creer. Exacto. Y cuando dices que en lo que no se nombra no existe, ¿cómo empezar a visibilizar que quizá una conducta de un adulto hacia un menor de edad dentro de la familia es incorrecta? ¿Cómo se tiene que abordar desde las infancias? Desde, no sé, desde cuántos años, Dafna, cómo se tiene que acercar el papá, la mamá a un niño o una niña para empezar a educarlo y advertirle de un posible riesgo. Los niños necesitan ser educados en sexualidad desde la edad más temprana. No, como decía Ángela, no podemos prevenir algo de lo que no se nombra. Si no hablamos de sexualidad natural y correcta en la casa, ¿cómo vamos a poder prevenir un abuso sexual infantil? En las casas y en los hogares lo que tenemos que hacer es educar en sexualidad, desmitificar al agresor, esto es lo más importante. En la medida en lo que hablamos con los niños, en su tiempo, en su forma, en su ritmo y en los valores de casa, que el abuso sexual existe y que puede ser cualquiera, ahí es en donde podemos empezar a desarticular la posibilidad de que exista un abuso sexual infantil. Y al momento de desmitificar al agresor, ¿cómo es? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, en donde nosotros como adultos caemos en errores visibles que puedan dañar a las infancias. En esta parte de hacer como un juicio de valor de qué es un agresor sexual infantil y disfrazarlo de todo un entorno que realmente no es, hablar las cosas como son. Te puede abusar cualquier persona, desde el primo favorito, el abuelo, la tía, la mamá, cualquier persona. Entonces, si hacemos esta generalidad, ¿no?, en la parte de la educación sexual y en la de educación de prevención, podemos empezar a blindar el espacio. Y lo más importante de todo en cuestión de la prevención es entender que es un problema de adultos. Es un problema de adultos que necesitamos ponernos a trabajar entre los adultos, comprender que es un delito que no se persigue y que está completamente impune en la sociedad, en la familia y en el gobierno, y que tenemos que trabajar todos como una comunidad socialmente responsable en donde generemos esta comunicación a la prevención, comprendiendo desde la problemática que tenemos en el país. Somos el país número 1 de todo el mundo con abuso sexual infantil. En 2024 hubieron 2.6 millones de denuncias de niños y adolescentes que vivieron algún tipo de abuso sexual infantil. Esto, si lo divides, es impresionante. Las cifras son 5 niños abusados por minuto. Ay, no. En México. Entonces, ¿hasta cuándo lo vamos a poner sobre la mesa con el tamaño de problema que tenemos? Necesitamos empezar a trabajar ya porque está completamente desbordado y es una pandemia social. Exacto. Fíjate que precisamente antes de seguir hablando quiero compartirles algunas de las imágenes de sus actividades porque se me hace muy valioso que la sociedad y las familias sepan que sí hay información, que sí hay manera de hacerse de herramientas para que este delito y este problema no toque a lo más preciado que tenemos, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Vayamos con este pequeño videíto y vamos a regresar aquí con la presidenta y la vicepresidenta de ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, ACE.
voltea. Un saludo. Hola. Tengo un regalo muy especial. Gracias, tío. Pues ahí tienen, esto fue solamente una pincelada porque efectivamente ILAS trae un camino recorrido y no se cansan de tocar puertas, Josué, en las instituciones, en la sociedad civil, en las familias. Sí, justo creo que algo que decía Ángela, que me parece muy valioso, que esto de que lo que no se nombra no existe, no solamente eso, mucha gente luego se pone en plan, es que yo sé que existe, pero yo no me meto con ese tema por X, Y motivo, no importa, pero hay que entender una cosa. Tú cuando no tomas una postura enfrente de alguna problemática social, estás de acuerdo con el agresor, siempre. Siempre que hay un problema o hay una víctima y tú no tomas una postura, de entrada estás protegiendo a los agresores. Eres cómplice de alguna manera. O sea, ya hemos hablado en este programa que un agresor se ve de cualquier manera. O sea, un agresor no es una persona justo mítica, no es un monstruo imaginario. Y yo tengo, sí, una duda grande, más que duda, es como una inquietud, porque acá estábamos hablando de que, pues, que los adultos protejan a los niños, pero desde el trabajo de ILAS, ¿ustedes cómo han visto justo el tema de los menores, o sea, de las niñas, niños y adolescentes que no tienen cobijo de los padres? O sea, que de pronto, pues justo los papás no les van a apoyar o que han vivido, pues, el abandono de parte de su familia. ¿Qué tipo de apoyo le podríamos dar la sociedad a esos niños, niños y adolescentes o cómo deberíamos de accionar, por ejemplo? Bueno, yo creo que aquí es un gran problema la desatención de los niños, pero también creo que hay dos maneras de empezar a resolverlo. Una, nosotros como sociedad civil, como organizaciones y como todos los ciudadanos, podemos hacer la sensibilización en las familias. Y como papás hacernos más conscientes del peligro que están viviendo, perderle la vergüenza y el estigma a la denuncia. Pero también hay otro gran problema. Creo que los servicios de gobierno están totalmente rebasados, el Ministerio Público no puede con las denuncias. Y en ILAS siempre hemos insistido en la falta que hay tenemos un gran proyecto de unidades especializadas para la denuncia. ¿Cómo hablamos de la cultura de la denuncia si cuando vas al Ministerio Público eres revictimizado o duras un día entero para la denuncia, tienes ahí al menor, no hay especialistas, porque es insuficiente el trabajo? Sí. Y no hay grandes especialistas para este tema. Creo que si hubiera dentro de la Fiscalía, de los municipios, no sé de qué forma, unidades especializadas para la denuncia, donde simplemente un adolescente que vive en soledad pudiera ir él solo a denunciar, donde se sintiera seguro, donde fuera privado, donde lo fuera a ser tomado en cuenta y donde tuviera seguimiento su denuncia. Porque en las cárceles actualmente solo el 1% de las personas que están dentro es por abuso sexual infantil. Entonces es muy bajo lo que se persigue. Entonces yo creo que si hiciéramos el gran esfuerzo de meterlo en un presupuesto y en una gran capacitación a la ciudadanía de decir, aquí está donde denuncia seguro, donde te van a tomar en cuenta, donde no te van a revictimizar y sobre todo vamos a poder tener números reales, porque todos trabajamos con números ocultos con la suposición de que el 95% no se denuncia, puede ser mucho más. Y creo que de esta manera los agresores se sentirían vistos, porque también pasa que muchísimas de las violencias que normalizamos son porque se puede, porque no pasa nada. Entonces creo que la normalización es el gran peligro con el abuso sexual infantil y la problemática de la denuncia. Entonces sí creo que la sociedad civil puede hacer lo suyo, pero el gobierno tiene que hacer la otra parte para ser garante de la seguridad de los infantes. Y sobre todo el hecho de la cultura del mexicano, ¿no? No sé si tenga que ver la cultura machista y esto de que estamos todavía, estamos saliendo de un sistema patriarcal, pero lamentablemente quienes promovemos la protección a los hombres cuando cometen a lo mejor una falta, por más mínima que sea, quizás son las mamás. Y desde ahí tenemos que empezar a cambiar el chip, las hermanas. Entonces, si nosotros empezamos a promover esa concientización desde
el que yo tengo que proteger al más indefenso, no al que cometió la falta. Desde ahí vamos a cambiar muchas realidades. O sea, ya en este caso, la verdad es que ya ha habido muchos esfuerzos, o sea, desde la sociedad civil, o sea, entendemos que sí es un tema de corresponsabilidad total, y eso es un tema que aquí constantemente estamos intentando recalcar en ese programa, que los cuidados es una cosa colectiva, no solamente se trata de que papá y mamá, o papá o solo mamá, cuiden de una niña, niño o un adolescente. O sea, todos somos responsables del cuidado de todos, porque al final vivimos en una sociedad en la que invariablemente vamos a tener contacto entre todos. Sí hay casos ya registrados en su momento a través de Twitter, y este caso muy probablemente aquí pondré algunas imágenes, colectivos feministas y colectivos pro LGBT, por pura coincidencia se toparon estas personas que medio se conocían entre ellas, con canales de distribución de material de video de abuso sexual infantil. Lograron tumbar estos chats y lo que sea, pero a la hora de denunciar, estas personas decían, fuimos y denunciamos y nos acusaron de ser cómplices porque entramos a estos chats para poder pues, tumbarlos y denunciarlo desde dentro. Y justo las personas decían, ya no quiero volver a denunciar esto porque me están persiguiendo a mí por yo estar denunciando esa situación como si el problema fuera yo. Entonces, claro que es un problema sistemático, estoy totalmente de acuerdo. Si es un problema sistemático, sí creo que no tenemos una infraestructura ni desde la ley para afrontar este tema, porque la verdad, y ese tema también lo hemos remarcado mucho, seguimos teniendo leyes adultocentristas. Se centran en el bienestar del adulto, en la perspectiva del adulto, y la defensa del más débil y del más desprotegido es una cosa trivial pues, para las leyes. Exacto. Yo realmente creo que el problema es que los niños no votan. Okay. Los niños no cuentan en el sistema político, y el abuso es un tema político también, ¿no? Okay. Porque no se aborda de varias partes. Creo también que falta un poco de conciencia que siempre el agresor lo vemos fuera de casa, no dentro. Claro. Nosotros como mamás, como papás, como tíos, podemos prevenir al agresor, podemos darnos cuenta perfectamente bien. Si sé que mi hijo tiene en su celular material de sus compañeras, de sus tías, de algo, yo puedo denunciarlo. Ahorita Dafna les va a explicar la única herramienta con la que contamos muy bien, que es Protejo México, que toda la información, que ahorita deberíamos de estar todos denunciando ahí para este tipo de material, pero también ser conscientes de que como familiares y como red y como comunidad podemos hacer que no sean posibles agresores nuestros jóvenes, porque ahorita, desafortunadamente, hay un gran número de adolescentes que son agresores sexuales. Y permíteme, y te voy a interrumpir porque vamos a hacer una pequeña pausa y usted allá en casita no le cambie, porque vamos a abordar efectivamente todas estas como señales desde los padres de familia, desde que una niña, niño o adolescente está siendo pues vulnerado ante esta problemática, vulnerado en su integridad física, sexual y emocional, a cómo poder nosotros identificar a las personas de riesgo que pudieran no hacerles daño. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya volvimos, les dijimos que era muy breve y pues estamos hablando aquí sobre la prevención del abuso sexual infantil. Josué, nos quedamos con muchas dudas y muchos puntos que todavía nos faltan por abordar. Ángela mencionaba algo muy fuerte, que creo que es algo que tenemos que hacer conciencia y tenemos que despertar un poquito, que estamos, a través de nuestra cultura, que sí es una cultura machista, sí es una cultura adultocentrista, estamos creando agresores impunes desde muy jóvenes. Se han reportado un montón de casos ya de adolescentes que a través de inteligencia artificial crean imágenes de sus compañeras que son menores de edad, que son niñas, niños y adolescentes, o sea, que son personas que no debería existir ese material, crean con inteligencia artificial esas imágenes y las distribuyen. Y de entrada, usted ya a lo mejor en casita ubica la ley Olimpia, pero el compartir material de ese ámbito, ya ni siquiera necesita ser una niña o un niño. El compartir material de ese ámbito ya es violencia sexual. Ahora, incurrir en ese delito y aparte tener una mayor impunidad porque dices, es que en realidad no es real. Nada. O sea, no es una imagen real, la generé por computadora. Sí tienen mucha impunidad y se les protege porque dicen, bueno, están chiquitos. Pero de ahí nacen un montón de excusas, ¿eh? O sea, de ahí nacen un montón de maneras de que los agresores escapan. Creo que, ahorita tú decías, Lulu, antes del corte, que es que las mamás o las hermanas excusan a los agresores. También hay agresoras mujeres. Claro. El asunto es que este es un problema cultural porque nos avergüenza hablar de la sexualidad.
nos avergüenza pues hablar de esto sin morbo para empezar, o sea, que sea un tema que podamos discutir, que la gente pueda hablar de sus inquietudes. Y a mí me interesa mucho de parte de ustedes, o sea, saber qué tipo de estrategias hay, sí para los padres de familia, para que pierdan el morbo o que pierdan el miedo de hablar de estos temas en sus círculos, pero también con sus niñas y sus niños. Entre más temprano empecemos con la educación sexual será mucho más sencillo. Es mucho más fácil tener niños que desde chiquitos están acostumbrados a nombrar las partes del cuerpo como son, a saber de sexualidad, a saber una cosa como muy hermosa de la parte de la prevención, que es un apego seguro, cuáles son las caricias correctas, los niños que son abrazados, que son contenidos de forma correcta, son mucho menos susceptibles a un abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque saben lo que es correcto. Y no al primero que le hagan así le van a decir que sí. Los niños que están aislados, que no tienen una presencia constante de un círculo de familia que los abrace, que los procure, pues desgraciadamente terminamos siendo mucho más vulnerables. Yo en mi vida, pues por desgracia viví varios abusos sexuales infantiles, de ahí viene el libro y todo el trabajo de la asociación. Pero, por ejemplo, me regreso muchas veces cuando me preguntan, ¿no? ¿Cuándo un niño es vulnerable? Me regreso a mí y pues encuentro todas esas faltas y esos huecos de atención por parte de la madre, por parte del padre, por parte de una contención social, ¿no? Entonces, en la medida en la que estemos presentes, en la medida en la que los niños se sepan creídos, que pueden hablar, que tengan una escucha activa, que tengan una parte con quien poder contar sus miedos, sus inseguridades o algún tipo de abuso y que tengan la certeza de que me van a creer. Esa es la clave. Ahí quiero que es como súper importante. Y ahorita, pues que estábamos mencionando el tema del material, ustedes mencionan el corte de una plataforma, ¿no? En la que se puede denunciar. ¿Nos podrían platicar más al respecto? Así es. ILAS pertenece a Te Protejo México. Te Protejo México es una línea de reporte gratuita y anónima en donde se pueden articular desde sexting, grooming, todo esto que decías, ¿no? De que se van corriendo las fotos, los famosos nudes, los packs, y realmente funciona de una manera, pues, realmente impresionante, porque ejecutan con una precisión casi quirúrgica, trabajan junto con Interpol y junto con otros organismos internacionales para realmente desarticular estas imágenes, poder eliminar el contenido y, lo más importante, poder empezar a perseguir el delito, que eso es fundamental, porque no solamente necesitamos que eliminen el contenido, sino que se deje de producir. Entonces, lo que decía Ángela también es muy importante, poder entender que muchas veces el agresor está dentro de la casa y qué tan permisivos estamos siendo nosotros para ese agresor, qué tanto sabemos lo que decías tú, estamos siendo cómplices entonces porque es el primo, es el tío o porque tal vez es mi hijo el que está compartiendo imágenes de las amigas y por vergüenza no hago nada, pues entonces reporto en Te Protejo. Claro, en el caso, por ejemplo, y tú lo mencionabas, y si me hace algo que sí quisiera rescatar, el tema de la afectividad en las niñas, niños y adolescentes. Yo entiendo que se les persigue y se les avergüenza mucho, de pronto es una cosa de burla. Ese tema, ¿cómo lo pueden manejar los padres de familia con sus hijos? O sea, este tema de cómo expresar afecto y de qué manera, o sea, ¿ustedes cómo lo platican? Porque siento que luego es justo es el tema donde entra el miedo, ¿no? Se le dice a las niñas de que es que debes de guardar tu pureza, a los niños se les incita a otras cosas, y creo que en esa parte de la educación sexual le estamos fallando. Creo que la mayoría de las personas en México entran a esos espacios con miedo y copiando cosas que ven de otras personas, ¿no? ¿Ustedes cómo les sugieren o cómo tocan este tema con los padres de familia? Mira, yo creo muy importante que el miedo y la vergüenza viene de la ignorancia. Sí. Yo creo que es la razón de todo el miedo, ¿no? Cuando se tiene la información suficiente, científica, libre, con valores sobre lo que es la sexualidad, pues la vas a poder mostrar mucho mejor y la vas a entender de otra forma. Yo creo que el mejor blindaje para los hijos, en primer lugar, es decirles que son amados, que son queridos. Son mucho menos vulnerables los niños que se sienten queridos y amados porque no dejan que cualquiera se acerque. Y enseñarlos a que el ser humano tiene un, por decirlo sexto sentido, una manera de decir, esto está bien y esto no. Hasta los niños lo saben. Te genera una incomodidad, una caricia que no es propicia, ¿no? Que si el tío te lanza de una forma y no, a un abrazo sincero y cariñoso, a otro que te va a tocar.
Eso hay que enseñar a los niños a saber cuándo es incómodo y cuándo no. Si nosotros como adultos lo detectamos, ellos también, y ellos son mucho menos, tienen menos prejuicios y filtros para decirlo. Entonces, es decir, en primer lugar, no obligarlos a que todo el mundo los toque, a saludar de beso a todo el mundo, a que si alguien se los quiere sentar en las piernas, pues sí, no. Tú puedes decir que no y no pasa nada. ¿No? Tú eres la principal persona que se sabe cuidar y yo te voy a enseñar cómo. Hacerlos sentir seguros de ese cuidado, no de ese rechazo, no de que te lo entrego con todo y cuerpo a la gente que cuando se los prestas o cuando se van a comer a algún lugar o cuando van a algún lugar a dormir. Siempre estar seguros que adultos van a estar pendientes de ellos. Claro. Y decirles, en cualquier momento puedes gritar y defenderte. Claro. También enseñarlos a defenderse, porque es algo que no hacemos. Es no grites, no repeles, no le contestes. No. Sí. O no les creemos. Obedécele. Entonces creo que esa obediencia ciega es, una cosa es seguir las normas y otra cosa es la obediencia ciega. Y siempre dime cuando alguien se te acerca de más, tú también puedes estar ahí, como decir, en esos huecos donde mi hijo siente solo, quién lo está atrapando. Y ahorita creo que el gran peligro, uno es la familia y otros son las redes, lo digital. Ahí está el gran peligro que los papás a veces no entendemos cómo funciona. Por eso lo que dice Dafne es tan importante. Ahorita la violencia digital es algo enorme en el mundo, para lo que tenemos que estar informados y preparados. Por eso es la importancia de la denuncia de esta plataforma que contamos, que para mí es la herramienta más eficaz que tenemos ahorita, ¿no, Dafne? Sí, 1 de cada 3 niños va a vivir violencia sexual digital. 1 de cada 3. No, pues. Y hay una cifra espantosa que dicen que bastan 14 minutos o menos para que un niño se desnude frente a la cámara, para que lo convenzan de tal forma. Entonces, ya estamos viendo, por ejemplo, en los números y en las estadísticas que son muchísimo más los casos en la parte digital que en la parte física. ¿Por qué? Porque, por desgracia, los niños ya pasan más tiempo en la pantalla que en el contacto uno a uno. No, y es una pantalla en la que sí tienen comunicación con la gente. Claro, pues, y uno cree que están seguros porque los tienes aquí al lado, pero ¿qué pasa si justamente aquí al lado tuyo lo están abusando? ¿O crees que está segurísimo en su cuarto encerrado? Pues sí, pero ¿con quién está hablando del otro lado? Exactamente. Y efectivamente, cuando ustedes hablan con los padres de familia y exponen pues todo lo que ustedes ya conocen y han investigado, ¿qué es lo que más les salta o les asombra, por así llamarlo, a las mamás, a los papás, de que es que yo no creía que esto puede representar un riesgo? ¿Cuál es ese como constante? Pues la normalización, de que el abuso está normalizado, es algo que pasa, es algo que le pasó de chiquito, de grande. Creamos diferentes tipos de mecanismos de defensa de pensamiento erróneos totalmente para sobrevivirlo, y es decir, pues se le va a pasar, ya no lo va a volver a pasar, o cómo le hago. Por ejemplo, en los casos donde lo que mencionaba Dafna, que es lo más importante y creo que genera gran parte de las violencias que sufrimos, que es la desigualdad de poder. Cuando el proveedor de la casa, que es el único que provee, que es el que manda y es el que comete el abuso. Muchas señoras nos han dicho, bueno, pero ¿qué hago? ¿Me voy a la calle con mis hijos? No tengo cómo. Y no tengo cómo denunciarlo para que me protejan. Ahí está la omisión del Estado en donde puede protegerlas, y también nosotros como sociedad nos hace falta muchísimo ser solidarios comunitariamente, hacer comunidades que cuidan, que si una persona va a denunciar, no decirle, no vayas, es tu marido, ¿cómo le vas a hacer? Es tu hijo. No, yo te acompaño, está bien lo que estás haciendo, porque el que debemos proteger es al menor, no al adulto. Entonces creo que si cambiamos esta manera de pensar y de actuar en nuestra comunidad, también vamos a evitarlo muchísimo. Hay también como un gran tema de verlo como un delito, y que en la manera en que la sociedad lo deje de juzgar como algo que sucede normalmente, que lo callamos porque es algo que estamos habituados a que pase, y lo vemos con el daño que va a causar, es impresionante. Y ahorita también informarnos de todo. Por ejemplo, en lo que comentaba Dafna, yo misma me impresioné. Hay estudios actualmente donde se dice que si al niño le expones a material de abuso sexual infantil, crea el mismo trauma que si hubiera sido tocado físicamente. O sea, dentro de su cabeza. Entonces, su cabeza no está preparada para recibir esa información. Entonces, creo que es súper importante los datos que da Dafna, informarnos cómo funcionan esta parte, el daño que les pueden hacer las pantallas, ponerlas, cuidados parentales y todo eso que tú tanto hablas,
y decirle a la gente que la información, en la medida en que les interesa informarse, es lo mejor que pueden hacer para proteger. Y exactamente es lo que estamos haciendo aquí en este programa, en esta charla. Ahí en casa, por favor, no se despegue. Vamos a una pequeña pausa. Al cuarto bloque ya, la recta final, y pues vamos a decirle qué hacer cuando esta lamentable realidad pues ya tocó a su familia, qué hacer para no seguir vulnerando a su hija o hijo. Ojalá nunca pase, pero a lo que nos están diciendo las estadísticas son muy altas y hay que ser conscientes, ser responsables y, como dicen, ser una comunidad que cuida. Vamos, no le cambie. De corazón. De corazón. Ya regresamos a De Corazón y pues ya vámonos como hilo de media, dirían. Platíquenos, cuando una persona o en una familia ya se detectó lamentablemente que una niña, niño o adolescente fue víctima de abuso sexual, ¿qué tenemos que hacer como adultos responsables? Pues es completamente importante creerles. Si un niño llega a contarnos que ha vivido algún tipo de violencia sexual o a un adolescente, creerles, darle toda la parte de la contención emocional, buscar terapia, porque un abuso sexual infantil o adolescente que es atendido de forma correcta, el impacto en la vida adulta es completamente diferente. No tienen una idea cómo detonan problemas de salud mental los abusos en la infancia, todos, no solamente el sexual, que no son atendidos. Entonces, si por desgracia ya pasó, lo más importante es creerle, atención terapéutica, y de aquí pues seguimos a la denuncia. Sí, creo que ahorita varios actores de gobierno están tomando en cuenta la necesidad de estas unidades especializadas, así como desafortunadamente se tuvo que crear la Fiscalía para los Desaparecidos, pues también ahora unidades especiales de denuncia, donde las denuncias puedan ser seguras, acompañadas y tengan un final. Creo que esto también va a ayudar a las víctimas a resarcir un poco el daño, porque ven que tiene consecuencias, porque ya no se va a hacer tan fácil hacerlo, porque no va a ser como no pasa nada. Creo que, me insisto en ese comentario, que las violencias también suceden mucho por la desigualdad de poder y porque realmente quien debe de encargarse de esto, que es el gobierno, que son las leyes, que son leyes con más dientes, lugares seguros para denunciar y te digan qué sigue, cómo hacerle con la denuncia, con quién llevar a tu hijo. Y pues creo que ahorita todos los ciudadanos deberíamos de hacer como equipo en esto junto con el gobierno para crear estas unidades especializadas, para que no sea un calvario ir al Ministerio Público, para que no sea revictimizante, para evitar todo eso y que sean, como en muchos otros países tenemos el ejemplo, que la denuncia funciona. También hay que ver por qué en otros países no sucede tanto, qué mecanismos tienen para proteger este delito, que es prevenible. Es completamente prevenible, eso es lo más desesperante cuando uno trabaja para esto. Que si generáramos esta conciencia social de que es algo que es completamente prevenible, con educación sexual, con presencia de los padres o del círculo de contención que cuida a los niños, con las escuelas, con protocolos de denuncia, protocolos de prevención y con un sistema judicial eficaz que persiga el delito de forma como debe de ser, vamos a bajar los índices, pero si sigue siendo impune en todos lados, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en el gobierno, ¿cómo pretendemos en algún momento que los agresores sexuales infantiles lo vean como una amenaza a las conductas que van a tener como los infantes? Tienen un campo abierto. ¿Qué tenemos que hacer como adultos? Empezar a cerrar las puertas, empezar a hablar del tema, para que el silencio no sea necesario para sobrevivir para las personas que lo viven, para las familias que lo viven y para los propios niños. Generemos ciudadanos con menos problemas de salud mental, ¿cómo? Cuidando a las infancias. Claro, y creo que, bueno, ahorita como tú decías que pues la impunidad en México también pues claramente es un gran factor para que este delito es lo que aquí permite las violencias. Claro, creo que hay una cosa que a lo mejor les ayuda a entender, o sea, el ser humano, la verdad es que de entrada, si el abuso sexual entre adultos está impune, o sea, y es difícil de perseguir, hacia una niña, niño, adolescente, muchísimo peor. Pero además hay que entender una cosa, ya lo dijo Dafna muchas veces y quiero como ayudarles a rescatar ahí en casita y también acá, que un abusador abusa porque puede.
Claro. Porque el entorno le facilita. Porque puede, o sea, literalmente porque puede, porque siente que puede, porque se reconoce por encima de la persona a la que va a abusar. Claro que elige a una víctima con la que sí tenga cierta posición de poder. Claro. Y pues los abusadores, lo último que son tontos. O sea, ya decía Dafna que dar un perfil de abusador es muy difícil porque son muy escurridizos, son muy astutos. Justo porque saben elegir víctimas que saben que no van a poderles acusar tan fácil y que no van a tener tantas consecuencias. O no les van a creer tan fácil, ¿no? Exacto, entonces creo que el entender que la figura del abusador no es un enfermo mental, o sea, no tiene ninguna justificación, no tiene ningún diagnóstico que les dé chance de poder cometer este delito, nos va a ayudar a entender que el abusador abusa porque puede abusar y ya. Exactamente. No es algo más profundo. Pues. Y algo que hay que rescatar de lo que comentaba Dafna es que precisamente cuando un niño identifica bien lo que no le gusta, lo que es incómodo para él, y si ya te lo manifestó, quizá tu mamá, papá, estás a tiempo de que cierta compañía, cierto familiar, cierto vecino o persona cercana le genera un desagrado, ahí hay un foco rojo. Y quizá todavía no es víctima de sus perversiones, por así llamarlo, de la persona adulta, pero estás tú abierto a decir, a ver, ¿por qué no te agrada? ¿Por qué si te dio un dulce no lo quisiste? ¿Por qué si te invitó a jugar te negaste? ¿Por qué si te invitó a comprar a la tienda algo no quisiste ir? O sea, tú conoces a tu hija y a tu hijo. Si hay algo que dice salta de su conducta, es donde ahí tú puedes actuar, donde tú puedes prevenir que efectivamente sufra un daño. Justo. Quisiera invitar a todos nuestros escuchas ahora, que viene la época donde el abuso sexual infantil sube el 40%, no que me es digas la eso. Navidad. Híjole, qué triste. Entonces creo que podemos poner en práctica ahorita toda la supervisión, cuando la familia se reúne. Desafortunadamente es un tiempo en donde se consume más alcohol, donde se toman más drogas, donde las reuniones familiares no tenemos el cuidado, que si el pariente que viene de lejos duerme con los menores, que si el adolescente Creo que todas las familias no hay ¿verdad, Dafna? Como un criterio específico. Todos sabemos en dónde se puede propiciar en nuestras familias. Creo que esta Navidad podemos regalar una Navidad libre de abuso sexual infantil en todas las familias. Sería el mejor regalo. Y pues para esto invito a todos a tener como la observancia, ¿no? El tiempo de ver en dónde están los focos de los posibles agresores. Creo que sería muy bueno que todos lo hiciéramos para que la Navidad dejara de ser una temporada alta en abusos, ¿no crees, Dafna? Sí, y algo muy importante, generar esta interiorización profunda de que el tema de la prevención del abuso sexual infantil nos toca a los adultos. Sí. Nosotros tenemos que ser los adultos, los que vemos las conductas, los que si llegó el niño y me dijo, nosotros tenemos que alejar al niño, no es no te acerques, ya no vayas, yo voy y quito al niño, yo voy y hablo con el otro adulto, por más incómodo que me sea. ¿Qué es más incómodo? ¿Encarar al agresor, hablar de abuso sexual infantil o cargar con el trauma de un abuso sexual infantil en casa? Porque impacta a toda la familia. Entonces, necesitamos generar esta acción de adultos para los adultos. Los adultos cometen el crimen, cometen el delito, nosotros los adultos lo prevenimos. Ahorita que tocas el tema de la familia, cuando decías que es la terapia para todos, ¿por qué es necesario que cuando un integrante es abusado, los hermanos, los papás, reciban esta atención integral? ¿Qué consecuencias hay en las personas que quizá fueron omisas o que no pudieron darse cuenta a tiempo, si no lo aborda un profesional de la salud mental? Es muy importante esta parte de la reparación del daño en todo el círculo de familia, porque en uno se genera la culpa, cómo no me di cuenta, cómo no vi, por qué no hice, o tal vez, por ejemplo, en ILAS tenemos una comunidad que se llama la Comunidad ILAS, que es un laboratorio de escucha de mujeres para mujeres que vivimos abuso sexual infantil. Y en esta comunidad no tienes una idea la cantidad de casos que dicen, yo accedí a que me abusaran para que no abusaran también de mi hermanita, ¿no? Y muchas veces el agresor también abusa de la hermanita. Entonces, es bien importante esto trabajarlo en familia y en comunidad social.
Perfecto, pues ahí tienen, la verdad, es un tema triste del que no nos gustaría estar hablando, pero existe y lo tenemos que afrontar. Y debemos cada quien tener y tomar esa responsabilidad que nos toca. Quizá si conocemos a alguien que ya pasó por ese episodio tan terrible, pues ser ese soporte, como decían, ser acompañante y pues de dotarle de las herramientas para que efectivamente se haga justicia, no se haga la impunidad, no se haga como una bola de nieve y sobre todo que esa persona pueda recuperarse, porque realmente no me imagino, la verdad, lo que pasa a una persona víctima, pero tampoco quisiera estar en los zapatos de la persona que no pudo tender la mano, no pudo acercarle la ayuda y sobre todo que le restituya ese derecho a ser feliz, a ser íntegro en toda la sociedad. Josué, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Una reflexión de tu parte final. Pues nada, solo creo que lo hemos dicho varias veces en el programa y el día de hoy también. Los cuidados tienen que ser colectivos, somos corresponsables del bienestar de todos y entre todos. Y pues eso justo nos da la obligación de tener que tener una postura en pro siempre del más vulnerado. Y ya, eso es todo. A ustedes dos les agradezco que nos hayan Gracias acompañado y que también decirles que este es su programa y más adelante yo creo que podemos seguir dando curso a los proyectos que traigan en puerta y sería un placer tenerlas y ver resultados inmediatos. Muchas gracias. Y a usted ahí en casita, pues los invitamos como cada semana con la cerecita del pastel. Ahora conoceremos a una persona adulta mayor distinguida de Jalisco que nos ha regalado tanta experiencia y mucha sabiduría. Y a usted los veo la próxima semana aquí en Jalisco TV. Miguel García Asensio. Arandas. Manuel, originario de Arandas, formado en Sociología y Ciencias de la Comunicación, ha dedicado su vida a la palabra escrita como corrector de estilo, editor, periodista cultural, ensayista, narrador y principalmente poeta. A sus 60 años, lejos de retirarse, encontró en la jubilación un nuevo impulso creativo que lo llevó a publicar poemarios como En tanto el sol amanece y Liturgia para reforestar el aire. Su compromiso con la memoria histórica de Aranda se refleja en su participación en los libros como Almas de perfil y 3/4. Su obra entrelaza sensibilidad poética, análisis literario y rescate cultural.